Un saludo para todos los alumnos, profesores, familiares que nos están acompañando y todas aquellas personas que se interesan por nuestros encuentros de español y que también encuentran en ellos un espacio de disfrute, de aprendizaje, un espacio que también hemos dedicado para que usted, estudiante de 12º grado y todo aquel que quiera presentarse a los exámenes de ingreso, tenga una preparación exitosa. Bueno, en el encuentro anterior trabajamos todo lo relacionado a la oración simple y su clasificación perfectamente. Y de él nos había quedado una tarea que, como siempre hacemos, vamos a revisarla. Recordar que debíamos redactar una oración simple que cumpliera con estos requisitos: el sujeto en el medio, un complemento circunstancial al inicio, una forma verbal en número plural como núcleo del predicado. Yo les voy a presentar mi oración, a usted le pudo haber quedado de otra manera, y con ella voy a precisar algunas cuestiones sobre el sujeto. Entonces, mi oración dice: en esas páginas los lectores encontrarán flores marchitas. Perfectamente, la oración cumple con todos los requisitos dados. Pero si yo les dijese ahora que colocaran el sujeto al inicio, ¿cómo ustedes lo harían? Efectivamente, debiera decir: los lectores encontrarán flores marchitas en esas páginas. Y si el sujeto yo quisiera ahora que ustedes lo colocaran al final, ¿cómo nos quedaría la oración? Es muy poco usual hacerlo de esta manera, pero existe en el idioma y lo hacemos a veces, y en la literatura lo encontramos. Cuando decimos encontrarán flores marchitas en esas páginas, los lectores. Los lectores son los que encontrarán esas flores marchitas, que es complemento directo, y en esas páginas circunstancial, perfectamente. Pero si yo les pidiera que omitieran el sujeto, ¿cómo nos quedaría la oración? ¿Perdiera sentido? No, porque dijera: en esas páginas encontrarán flores marchitas. ¿Quiénes encontrarán flores marchitas? Ellos. El morfema verbal es portador del sujeto. Nos dice quién es el sujeto, aunque esté omitido, que es la nomenclatura que usted debe dominar cuando el sujeto no esté expresado en la oración. Entonces, ese sujeto omitido es ellos, y ellos son los lectores. Efectivamente. Bueno, hablando de sujeto, hablando de complementos, ¿qué debemos precisar en la clase de hoy al respecto? Bueno, un ejercicio que es muy puntual en la prueba de ingreso y que es el análisis sintáctico de oraciones simples. Usted va a trabajar el análisis sintáctico solo con oraciones simples. Entonces ya tienen en sus pantallas el asunto de la clase. Práctica de análisis sintáctico de oraciones simples. Y como ya es costumbre en nuestra clase de español, vamos a ver, antes de adentrarnos en el contenido, qué nos trae esta querida sección, la palabra del día. Nos trae el infinitivo dilucidar, que es un verbo. Fíjense que indica acción. ¿Acción de qué? De aclarar, de explicar algo. Cuando vamos a dilucidar el contenido del texto, no es más que aclarar o explicar, comprender su significado, lo que subyace entre líneas, su mensaje, su tema, en fin. Bueno, ya entonces, para entrar en materia de contenido, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuáles son los aspectos esenciales que debemos tener en cuenta para analizar sintácticamente una oración simple. Observe. En primer lugar, el sujeto. El sujeto es quien realiza la acción verbal, porque en la oración se habla del sujeto, pero también se habla de los complementos. Hay oraciones en las que el sujeto está omitido y que no tienen complementos, como venceremos, que es un sintagma verbal que forma una oración gramatical, una oración simple.
Entonces yo tengo que tener en cuenta que el sujeto es quien realiza esa acción y que a veces cuando está omitido, el morfema verbal es quien me lo da, correspondiendo a las personas de los pronombres personales que ustedes conocen. Bien, núcleo del sujeto es un sustantivo o palabra con ese valor. Si el sujeto está omitido, yo en el núcleo del sujeto no debo escribir nada o utilizar la palabra omitido. Estos contenidos los vamos a ir sistematizando en las clases de generalización, pero bueno, vamos a irlos puntualizando desde ahora. Un sustantivo o palabra con ese valor, porque puede ser un pronombre como lo vimos en la clase anterior. El predicado, que es todo lo que se predica, lo que se dice de ese sujeto. El núcleo del predicado, si el predicado es verbal, el núcleo es el verbo. Y si es nominal, es la palabra que se utiliza para atribuir la cualidad al sujeto. Pero mayormente en la prueba de ingreso, usted va a trabajar con oraciones de predicado verbal. Aunque bueno, tiene que conocer también las de predicado nominal para otro tipo de ejercicio, ya lo habíamos explicado en la clase anterior. El tipo de predicado, ya lo hemos ido mencionando. Los complementos verbales y su clasificación en la oración de predicado verbal. De ellos vamos a estar hablando más adelante. Y la concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo, que se expresa entre número y persona. Género y número es para el sustantivo y el adjetivo. Entonces, esos elementos los debemos precisar. Fíjense, todos ellos son los esenciales y que les sirven a ustedes no solamente para la prueba de ingreso, les sirven también para su prueba final, porque usted se va a enfrentar a un examen final. Bueno, del sujeto ya hemos ido comentando algunas cuestiones. Incluso en la clase anterior también hablamos de él, lo precisamos en la tarea y ya yo les di algunas explicaciones referentes a él en estos aspectos. Bueno, ¿y qué ocurre con los complementos? Los complementos verbales tienen una serie de complejidades que son las que yo quiero precisar hoy en esta clase. Entonces, lo más importante no es que usted escriba, es que usted me escuche. Después usted puede acceder a la clase por las vías que conoce. Entonces, observen la siguiente oración que dice: la literatura latinoamericana atrae a muchos lectores. ¿Quién es el sujeto de esta oración? La literatura latinoamericana. Es quien atrae a muchos lectores. Atrae a muchos lectores el predicado, atrae su núcleo. Pero el complemento que aparece está precedido por una preposición. Vamos a señalar el complemento. Efectivamente, a muchos lectores. Y si yo le pregunto al verbo, ¿qué es lo atraído? ¿Qué me responde? A muchos lectores. Entonces, ¿qué complemento es? Complemento directo. Pero ese complemento directo está encabezado, introducido por la preposición a. Cuando el complemento directo se refiere a persona o cosa personificada, utiliza la preposición a. Eso lo vamos a dejar bien claro ahora en pantalla. Y yo lo puedo sustituir para no confundirlo con el indirecto, porque si usted dice, ¿quién atrae? ¿Qué es lo atraído? A muchos lectores, perfecto. ¿Quién atrae? La literatura latinoamericana. Pero si digo, ¿a quién atrae? Me dice a muchos lectores y corro el riesgo de equivocarme porque no cumplo con esa regla gramatical que se establece para el complemento directo. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para comprobar mi respuesta? Sustituirlo por la variante pronominal los. Y digo, la literatura latinoamericana los atrae. ¿Qué es lo atraído? Los. Al igual que en la prueba yo me puedo encontrar una oración con una variante pronominal como los, y yo tengo que saber que lo, los, la y las siempre funcionan como complemento directo. Entonces ya estamos en condiciones de precisar que el complemento directo se construye con la preposición a siempre que esté referido a persona o cosa personificada y sin ella en el resto de los casos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con el indirecto? ¿Cuál es la diferencia entre el uso de la preposición a en el directo y en el indirecto? Bueno, vamos a observar la siguiente oración que dice: la novela carpenteriana provocó entusiasmo a los alumnos. Bueno, ¿de qué novela estamos hablando? Efectivamente, del Reino de este Mundo.
que fue la novela que usted estudió en 12º grado, la primera gran obra de Alejo Carpentier, la segunda novela que escribió. Bien, ¿quién es la forma verbal? Provocó efectivamente. ¿Quién es el sujeto de la oración? La novela carpenteriana, que es quien provocó entusiasmo a los alumnos. Vamos a señalar el complemento indirecto. ¿Cuál es el directo? Entusiasmo. Lo provocado es entusiasmo. La acción directa del verbo recae sobre ese sustantivo. Es el complemento directo. Bueno, y el indirecto viene siendo a los alumnos. Y también está precedido por la preposición a. ¿Cómo yo puedo comprobar que estoy en la respuesta correcta? Sustituyo el complemento indirecto por la variante les. Por ejemplo, la novela carpenteriana les provocó entusiasmo. ¿Qué es lo provocado entusiasmo? Complemento directo. ¿A quién les provocó entusiasmo? A les. Ese les son los alumnos, es el complemento directo. Recuerden que los pronombres personales hacen las mismas funciones que el sustantivo y sustituyen al nombre o sustantivo. Por eso son personales. Bueno, también en el complemento indirecto yo puedo utilizar otra preposición, que es la preposición para. Eso usted lo conoce. Vamos a ver esta oración. Trajeron aquellos ejemplares para los alumnos. ¿Quiénes trajeron? Trajeron ellos, el sujeto está omitido. ¿Qué es lo traído? Aquellos ejemplares, complemento directo. ¿Quién recibe el beneficio o provecho de esa acción de traer aquellos ejemplares? Los alumnos. Está precedido por la preposición para y también lo puedo sustituir por les. Les trajeron aquellos ejemplares. ¿Qué es lo traído? Aquellos ejemplares. Aquí en les, complemento indirecto. Les son los alumnos. ¿Qué debemos precisar? De que le en singular y les son pronombres, variantes de los pronombres personales que siempre funcionan como complemento indirecto y que el complemento indirecto va precedido de las preposiciones a o para. Bueno, ya hemos precisado cuestiones importantes sobre el complemento directo y el indirecto. Bueno, ¿y qué ocurre con los complementos circunstanciales? Yo les voy a mostrar un grupo de oraciones y nosotros vamos a determinar cuáles son los complementos circunstanciales que aquí aparecen y qué características, qué peculiaridades tienen, que también los puedo encontrar en la prueba de ingreso. En su folleto de preparación hay oraciones con esas mismas características. Entonces, observe. Bien, entonces como les anuncié, en estas oraciones usted va a señalar y clasificar los complementos verbales. Vamos a hacerlo junto conmigo, yo los voy a ayudar. Bien, dice la primera. La cuentística latinoamericana seduce a los ávidos lectores. La forma verbal es seduce, efectivamente. ¿Quién seduce? La cuentística latinoamericana. Ese es el sujeto. Y yo ya no lo puedo colocar como un complemento a la vez que yo dije que es el sujeto, porque cada cosa en la oración tiene que ir en su lugar. Entonces, ¿qué es lo seducido? A los ávidos lectores. Ya ese ejemplo lo vimos al inicio de la clase. Los ávidos lectores son personas. Entonces ahí el complemento directo está introducido por la preposición a. Yo voy a agregar estas dos oraciones que voy a trabajar con ellas al final, pero vamos a ir clasificando los complementos de las tres primeras. Bien, perfecto. La primera es complemento directo. Vamos a ver la segunda. Leyó a sus compañeros. ¿Quién leyó? Él, el sujeto está omitido. Lo leído, ¿qué cosa es? ¿Lo dice? No, está callado. Hay una intención particular en callarlo. Puede ser un poema, puede ser una carta, puede ser una novela. Entonces, ¿quién recibe el provecho de esa acción de leer la carta, el poema que está callado? Sus compañeros. Y está introducido por la preposición a. Efectivamente, aquí es complemento indirecto. Bueno, y en esta tercera, me encuentro a gusto yo.
¿Cómo me encuentro? Me encuentro a gusto, me encuentro bien. Entonces, eso equivale a una circunstancia, ¿verdad? Entonces, aquí la preposición a introduce un complemento circunstancial. Eso es muy importante, hay que tenerlo presente, porque fíjense cómo la preposición a va transitando por diversos complementos. Bueno, vamos a ver qué ocurre con para. Ya habíamos visto las oraciones. Cantó para sus amigos. ¿Quién cantó? Cantó él. El sujeto está omitido. ¿Qué es lo cantado? Puede ser una canción, una balada, un bolero, un poema cantado, que usted estudió la poesía cantada. Perfecto. ¿Quién entonces recibe el provecho de esa acción de cantar el bolero, la canción? Sus amigos. Aquí el complemento indirecto está introducido por la preposición para. Revisó el trabajo para su entrega. ¿Qué ocurre aquí? Revisó él. Ese es el sujeto omitido. Bien. ¿Quién revisó? ¿Qué es lo revisado? El trabajo. El trabajo es complemento directo con un sustantivo, un sintagma nominal, formado por un sustantivo. Bien. Ahora, ¿cuál es la finalidad para la que se revisó ese trabajo? Para su entrega. Entonces aquí no es complemento indirecto, es complemento circunstancial, porque indica una finalidad. Entonces, ¿de qué debemos precisar? De los complementos circunstanciales. Bueno, que es el que denota circunstancias de diverso tipo: tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, medio, asunto, causa, finalidad, etcétera. Porque las circunstancias son muchas y a veces no las podemos ni determinar. Entonces usted debe solamente extraer el complemento circunstancial y decir que es circunstancial. No tiene que especificar la circunstancia. Y pueden introducirse por todas las preposiciones o no llevan ninguna. Les voy a dar otros ejemplos. Con gran maestría escribió. Lo escrito, fíjense que escribió es un verbo de predicación completa. Yo quiero que usted observe el complemento circunstancial introducido por la preposición con. Escribió magistralmente, lo sustituyo por un adverbio de modo. Efectivamente, hay un complemento circunstancial, es evidente. Puede utilizar un adverbio. Leía diariamente, que este adverbio es de tiempo, no es de modo, porque indica tiempo, situación temporal. Leía a diario, constantemente, lo hacía con frecuencia, diariamente. Entonces aquí tengo un adverbio como complemento circunstancial. ¿Qué les he querido explicar con todo esto? Que hacer un análisis sintáctico a partir de los sinónimos que tiene esta palabra. Fíjense, la palabra análisis tiene como sinónimo estudio, observación, examen. Y sintáctico son las relaciones que se establecen entre las palabras o grupos que éstas forman para expresar significado, que son esos sintagmas nominales que están en el sujeto y que están en el predicado, y cada uno tiene diversas funciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el análisis sintáctico no se puede hacer corriendo. Debemos leer la oración detenidamente y analizarla. No trabajar mecánicamente este ejercicio, porque nos podemos equivocar. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a poner en práctica, a seguir poniendo en práctica estas cuestiones referidas al análisis sintáctico. Y les dejo un ejercicio que dice: en la siguiente oración determina el sujeto, el predicado, núcleo de ambos, complementos verbales, extraer y clasificar. Y aquí quiero apuntar algo: los complementos verbales primero se extraen y luego se clasifican. Y usted no debe colocar una clasificación de complemento verbal con un guión porque ya no esté. No, usted pone los complementos que están y los extrae y los clasifica después, porque si usted a mí no me conoce, ¿cómo usted me va a calificar, me va a clasificar? No, tiene que conocerme primero. Así mismo ocurre con los complementos. Miren, esta oración muy recurrente, en su folleto de preparación hay una muy similar que dice: el excelente narrador cubano Alejo Carpentier llevó a las páginas de su novela el concepto de lo real maravilloso. Vamos a desmontarla. Bien, ¿cuál es el sujeto? Efectivamente, el excelente narrador cubano Alejo Carpentier es quien llevó, quien hizo esa acción de llevar. Bien, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Miren, fíjense cuántos sustantivos hay en este sujeto. Alejo Carpentier, que es una posición.
Ah, pero yo tengo aquí el excelente narrador cubano, que también es una característica propia de él. Y eso lo vimos cuando trabajamos en sintagma nominal en la clase anterior. Pero ¿quién es el núcleo del sujeto? Efectivamente, el sustantivo, el narrador, que está acompañado por el artículo. Usted puede o no ponerlo. Bien, ya tengo el predicado a la vez que tengo el sujeto, que es todo lo demás. Llevó a la página de su novela el concepto de lo real maravilloso. Bueno, ¿y cuál será el núcleo del predicado? Efectivamente, llevó, que es la forma verbal, es un predicado verbal, es una oración predicativa. Bien, vamos a ver los complementos verbales. A las páginas de su novela es el primero que aparece en orden de aparición y el concepto de lo real maravilloso. Usted lo puede poner en orden de aparición o como le sea más fácil. Bueno, a las páginas de su novela, ¿qué complemento es? Es complemento circunstancial, no es indirecto. Lo llevado es el concepto de lo real maravilloso. Ese es el complemento directo. ¿A quién o para quién? No está expresado. Entonces yo ese complemento no aparece, no lo pongo, no está callado. Por lo tanto, a las páginas de su novela ahí está introduciendo un complemento circunstancial de lugar, que es hacia dónde lo llevó, a dónde lo llevó, a las páginas de su novela. Fíjense que estos son los aspectos esenciales que les piden a ustedes en la prueba de ingresos para el análisis sintáctico. El sujeto, el predicado, el núcleo de ambos y los complementos con su clasificación. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre con otro pronombre que por muy pequeño que sea, no quiere decir que no tenga una función en la oración. Y es el pronombre nos. A veces son tan pequeños que no lo vemos y tienen funciones también de complemento. Vamos a verlo en estas oraciones. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones, la orden del ejercicio. La poesía nos ennoblece. ¿Quién nos ennoblece? La poesía es el sujeto. Perfecto. Todo lo que resta es predicado. Fíjense que es pequeñito el predicado. Nos ennoblece. Ennoblece su núcleo. ¿Qué es lo ennoblecido? ¿Sobre quién recae directamente la acción de ennoblecer? Sobre nosotros, que es ese nos apocopado, que es complemento directo. Eso ha sido también muy recurrente en muchas oraciones que han salido en prueba de ingreso. Y los alumnos lo confunden con el indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo en esta oración. La literatura nos transmite infinitos goces. Esta yo sí quiero desmontarla junto con ustedes. El sujeto, la literatura. ¿Quién nos transmite infinitos goces? La literatura. Núcleo del sujeto, la literatura. Ahí aparece con su artículo, puedo no ponerlo. El predicado. Fíjense, yo he omitido la forma verbal y he dejado solamente nos infinitos y infinitos goces. ¿Qué son ellos? Vamos a verlo más adelante. ¿Quién es el núcleo del predicado? Transmite. Usted sí lo debe escribir. Pero yo lo he omitido para que le sea más fácil determinar que todo lo que está alrededor de él es complemento verbal. Y entonces ahora sí los vamos a ver. Mírenlos ahí. Complementos, nos, complemento indirecto. ¿Por qué? Porque lo transmitido son infinitos goces, es el complemento directo. Y quien recibe el provecho de esa acción es nos, que es el complemento indirecto. ¿A quién nos transmite infinitos goces? A nosotros, a nos. Bueno, y a partir de todo esto, usted va a realizar esta actividad independiente, que dice, en el siguiente enunciado, a la expresión literaria, todas las civilizaciones de la antigüedad dieron un gran valor y concedieron importancia social a los aedas que cantaban las hazañas de los hombres. Usted va a enumerar las oraciones gramaticales que lo integran. Ya eso lo hicimos en la clase anterior. Ya usted sabe delimitar la oración, pero además usted conoce ese ejercicio de grados precedentes. Esto es un ejercicio muy similar también a otro que aparece en su folleto de preparación y va a realizar el análisis sintáctico solamente de la primera oración gramatical.
ya que también usted tiene otro objetivo más que es invariante de la prueba de ingreso para estudiar, para profundizar con sus profesores, y siempre en las oraciones encontramos algo que nos resulta interesante, que resulta de precisión, de estudio, como el uso de los pronombres y las preposiciones que nos hemos enfocado en ello. Espero que con el estudio independiente les vaya muy bien y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.